¿Quién es Otzi? ¿Cómo murió? ¿Quién lo mató? Son muchas de las preguntas que han inundado la comunidad científica. Todas estas preguntas se han ampliado con el reciente descubrimiento en el cuerpo de Otzi. La especie humana se identifica principalmente por su ADN, una ramificación única en la evolución de nuestro planeta. Pero si descubrieras que alguien tiene un ADN no humano en su cuerpo, ¿qué pensarías? Otzi, hombre de Similaun y hombre de Aslakhoth son los nombres modernos de la momia de un hombre que vivió hacia el 3300 a.C. La momia fue descubierta en septiembre de 1991 por dos alpinistas alemanes en los Alpes de Otztal, cerca de Aslakhoth, en la frontera de Austria e Italia, a una altitud de 3200 metros sobre el nivel del mar. Su apodo proviene de Otztal, Valle de Oz, tramo de los Alpes italianos en el que fue descubierto. Es la momia humana natural más antigua de Europa y ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos del Calcolítico, Edad de Cobre. Su cuerpo y pertenencias están expuestos en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur de Bolzano, Tirol del Sur, Italia. La causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció. De acuerdo con las estimaciones actuales, Otzi medía aproximadamente 159 cm de altura, tenía 46 años y había pesado unos 50 kg. Cuando lo descubrieron, pesaba 38 kg. Tenía artritis, caries, enfermedad del Lyme y padecía de parásitos intestinales. La presencia en el cuerpo del polen del árbol carpe negro, que florece en los Alpes entre marzo y junio, indica que Otzi murió en primavera o principios de verano. Los análisis de los granos del polen, del polvo y la composición isotópica del esmalte de los dientes indican que pasó su niñez cerca de la actual aldea de Belturno, al norte de Bolzano, pero fue más adelante a vivir en valles cerca de 50 kilómetros al norte de dicho lugar. El análisis del grupo de Franco Rollo, en la Universidad de Camerino, ha demostrado que el ADN mitocondrial de Otzi pertenece al subclúster K1 del grupo haploide mitocondrial K, pero que no puede ser categorizado en tres ramas modernas debido a que es un subclúster. El análisis intestinal de Otzi demostró contener dos comidas recientes, una cerca de 8 horas antes de su muerte, una de carne de gamuza, otra de carne roja de ciervo, ambas consumidas con algún cereal, un salvado procesado de escaña cultivada, consumido posiblemente en forma de pan. Había también algunas semillas de endrino, pequeñas ciruelas, frutos del árbol del endrino y algunas raíces. El polen que se encontró en la primera comida demostró que había sido consumido en un bosque de coníferas de altitud media, y otros polenes indicaron la presencia de trigo y legumbres, que pudieron haber sido cosechas domesticadas. Entre las posesiones de Otzi había dos especies de hongos. De uno de estos, el hongo del abedul, se sabe que tiene características antibacterianas y fue utilizado probablemente para propósitos médicos. El otro era un tipo de hongo de yesca para producir fuego, incluido con parte de lo que parecía ser un equipo complejo para prender lumbre. El equipo contiene pedazos de diversas plantas, cerca de una docena, además del pedernal y de la pirita, para crear chispas. Una exploración corteza reveló que Otzi tenía lo que parece ser una punta de flecha alojada en el pulmón izquierdo cuando murió, junto a un rasgón pequeño en la capa. El tallo de la flecha había sido quitado por sí mismo o por un compañero. También tenía cortes en el pecho y en la mano y la muñeca derecha, así como contusiones. Rastros revelados por el análisis del ADN de la sangre que había en los objetos que lo rodeaban, demostraron la presencia de otras 4 personas. Sangre de una persona en su capa, sangre de otra persona en su cuchillo, lo que indicaría que hirió a una persona a cuchilladas. 2 tipos de sangre de la misma punta de la flecha, que indicaría que hirió a 2 personas distintas a flechazos y extrajo cada vez la valiosa flecha, sin que se saliera la punta de flecha, lo que indica que su tecnología era superior a la de sus atacantes, ya que él recibió un flechazo en el omóplato izquierdo que le alcanzó el pulmón, y al extraerla, quedó la punta de la flecha en su interior. Se confirmó entonces que Otzi fue asesinado, sufriendo una muerte lenta y agónica seguramente por asfixia y o desangramiento. Antes de la última prueba se conjeturó que Otzi había sido víctima de un sacrificio ritual, quizás se trataba de un cacique. Esta explicación se pudo haber inspirado en las teorías avanzadas previamente para los cuerpos del primer milenio antes de Cristo recuperados de los pantanos de Turba, tales como el hombre de Toyun y el hombre de Lindou. También se presume que Otzi pudo ser la víctima de una tormenta causada por la oscilación de Piora, al enfriarse repentinamente el ambiente de la Tierra, según lo indicado por la oleada del glaciar próximo de Piora, Suiza. Pero lo más extraño es el reciente descubrimiento en el cuerpo de Otzi.
El genoma humano de Otzi fue decodificado de una muestra de hueso de la cadera de la momia de 5.300 años de edad encontrada en un glaciar de los Alpes. Un equipo de científicos del Instituto Ura en Bolzano, Italia, junto con colegas de la Universidad de Viena analizaron con éxito el ADN no humano en la muestra. Ellos encontraron evidencia de la presencia de Treponema denticola, un patógeno oportunista implicado en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Mucho de lo que sabemos acerca de Otzi, por ejemplo, qué aspecto tenía o que padecía de intolerancia a la lactosa, proviene de una muestra de hueso pequeño que permitió a la decodificación de su composición genética. Según el grupo de científicos Infromaque, este ADN no humano se deriva principalmente de bacterias que normalmente viven sobre y dentro de nuestro cuerpo. Pero, para la comunidad ufológica este descubrimiento es solo el principio revelado de que los alienígenas convivieron con el hombre en periodos anteriores, y Otzi es un híbrido entre humanos y reptilianos. No sabremos qué afirmar, solo lo dejamos a la imaginación del público para que miren, investiguen y juzguen por sí mismo.